Últimas noticias de hoy /vertical, las razones por las que juez dijo que Gustavo Petro sí rectificó. Cerrar admiración. Según la decisión, decir que alguien deba ser investigado no compagina con una responsabilidad penal. El Juzgado Tercero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá le dio la razón al senador Gustavo Petro al afirmar que no queda la menor duda de que se retractó en sus declaraciones contra el expresidente Álvaro Uribe. En W Radio el congresista había dicho que Uribe debía estar preso hace mucho tiempo por los delitos de lesa humanidad relacionados con grupos paramilitares. Luego de una orden judicial, Petro dijo en la misma emisora que Uribe debe ser investigado por delitos de lesa humanidad. Para la jueza María Isabel Ferrer Rodríguez, lo que hizo Petro fue reconocer expresamente su equivocación o error, procediendo a realizar la respectiva corrección en lo que atañe al eje central de fallo de tutela. De acuerdo con la decisión, hay que tener en cuenta que Petro reconoce el hierro de señalar al senador Uribe Vélez como responsable penalmente en calidad de sujeto activo en la comisión de conductas punibles, sin previo adelantamiento de proceso judicial, y su corrección fue precisa pues, se encaminó a expresar que existen elementos de conocimiento suficientes que permiten el adelantamiento de una investigación penal, afirmación que contiene un contexto muy distinto al inicialmente reprochado. Por esas razones el juzgado consideró que las afirmaciones que hizo Petro sí cumplieron con lo estipulado en la retractación y negó la petición de apertura de un proceso por desacato que había presentado la defensa de Uribe. Para Ferrer Rodríguez, sostener que una persona deba ser investigada en ningún momento se compagina con la afirmación de responsabilidad penal. Por otra parte, respecto del argumento sostenido por la parte accionante, dirigido a señalar que cualquier colombiano que escuche la supuesta rectificación ofrecida por Petro Urrego, concluye que la responsabilidad penal de Uribe Vélez se encuentra plenamente demostrada, a pesar de ausencia de sentencia condenatoria por parte de las autoridades judiciales. Debe decirse que tan solo se trata de una comprensión de orden subjetiva de la parte procesal, es decir, se trata de una interpretación personal del postulante, que como se dijo en fallo de tutela dicho percepción no constituye en per se vulneración de derecho fundamental alguno, dice la jueza. Se deslegitima el movimiento estudiantil con la intervención de sectores políticos. La movilización que realizaron antier estudiantes de universidades públicas, con apoyo de varias privadas, no escapó del ambiente de polarización postelectoral. Hasta hace unos meses gran parte de ese sector integraba las bases de las campañas de Sergio Fajardo, Humberto de la Calle y Gustavo Petro. En lugar de pedir más recursos para la educación superior al nuevo gobierno, muchos marchantes se concentraron en arengas personales contra el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Iván Duque, como ocurre en las marchas del Día del Trabajo. Varios congresistas de la AP, Decentes Colombia Humana y el MAI se invitaron, en sus redes sociales, a marchar, pero también se hicieron presentes, incluso, transportaron sus consignas políticas en pasacalles, usando los logos de sus movimientos políticos. Pero la polémica estalló luego de que el senador Gustavo Petro subiera a la tarima de la Plaza de Bolívar, donde se concentraron los estudiantes en Bogotá después de la movilización, e interviniera en contra del gobierno Duque.
Minutos después, en su cuenta de Twitter, publicaron una fotografía de la multitud, con Petro en primero plano, acompañada de la frase: "Agradezco este mensaje de apoyo a nuestra juventud colombiana", como si se tratara de uno de sus actos de campaña. Al respecto, Petro dijo: "Los estudiantes con consignas pidieron que hablara en la Plaza de Bolívar, sus organizadores me invitaron a tarima, y dije además de defender la expansión de la educación superior que no queríamos apropiarnos del movimiento. Se tomaron la marcha. Aunque otros líderes políticos también marcharon y quisieron intervenir, como los senadores Jorge Robledo, Polo Democrático, y Angélica Lozano, Alianza Verde, según Alejandro Palacio, representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario de la U. Nacional. La Guardia Indígena solo dejó subir a Petro. El líder estudiantil precisó que la marcha no era de ningún político, sino de todos los indignados con lo que está pasando en las universidades públicas. Es importante que los congresistas se preocupen por lo que pasa, sin embargo, es más preocupante aún que solo se le haya permitido el espacio a un sector político. Andrés Usuga, constitucionalista y docente universitario, sostuvo que la protesta estudiantil es válida, pero mientras sea utilizada por los partidos políticos para crearle crisis a los gobiernos, le quitan toda legitimidad, porque caen fácilmente en relatos sesgados. La marcha no solo estaba infiltrada de política, sino que fueron organizados y movilizados por ciertos actores que perdieron las elecciones, como expresión de revanchismo. Duque lleva 2 meses y ejecuta un presupuesto ajeno. Nos restan legitimidad. En contraposición, Pedro Piedrahita, docente de Ciencia Política de la U. de Medellín, afirmó que la participación de algunos políticos no le resta valor al movimiento estudiantil, pues las marchas son expresión de pluralidad política. Añadió que así como algunos sectores se han apropiado de banderas como la seguridad, otros tienen banderas como la educación o la salud. Esto hace parte de la dinámica natural de la democracia. Para Rubén Sánchez, docente de Ciencia Política de la U. del Rosario, la participación de partidos no le resta autonomía al movimiento. No estamos en una democracia corporativa. La educación es un asunto público, por lo tanto político, y los actores tienen el derecho de manifestarse. Desde el petrismo defendieron en redes su vinculación a la causa estudiantil. Justicia de Colombia desestima un recurso de Álvaro Uribe contra Gustavo Petro. Bogotá, octubre 12. La justicia de Colombia negó este jueves la apertura de desacato interpuesta por la defensa del expresidente Álvaro Uribe a las declaraciones emitidas por Gustavo Petro, y le da la razón a este último, al considerar que este cumplió con rectificar como se solicitó. El juez declaró cumplida la orden de protección constitucional. Dado que efectivamente se adelantó el proceso de rectificación en los términos proferidos. Cabe recordar que un juez ordenó el amparo de los derechos de Uribe al buen nombre, honra, dignidad humana, presunción de inocencia conculcados por Gustavo Petro en la entrevista concedida el 24 de agosto de 2018 a la periodista Vicky Dávila. En consecuencia, se ordena que en el término de 48 horas siguientes a la notificación de la presente sentencia de tutela, se procesa a la rectificación por el mismo medio, señaló el órgano judicial.
En dicha entrevista, Petro aseguró que el expresidente Álvaro Uribe Vélez debió haber estado preso hace tiempos y por delitos de lesa humanidad. La jueza María Isabel Ferrer Rodríguez, en un fallo de este jueves, argumentó que el senador Gustavo Petro sí rectificó afirmaciones contra el expresidente Álvaro Uribe. La orden constitucional de rectificación se encuentra plenamente satisfecha, pues dicha actividad se ajusta a los parámetros jurisprudenciales expuestos, a razón que el accionado reconoció su error de afirmar en grado de certeza que el senador Álvaro Uribe Vélez es autor o partícipe de la comisión de delitos de lesa humanidad, sin previamente contarse con sentencia judicial debidamente ejecutoriada proferida por autoridad competente, y por tanto, el agravio objeto de amparo se encuentra conjurado, dice el fallo. En el pasado, el expresidente había interpuesto a través de su abogado Abelardo de la Espriella, un desacato, pues considerada que la rectificación de Petro no terminaba de desagraviarlo frente a las acusaciones sobre el paramilitarismo. Cabe recordar que el pasado 21 de septiembre dio unas declaraciones a la W Radio, donde realizó fuertes señalamientos en contra del también senador del Centro Democrático. La periodista Vicky Dávila le pregunta sobre el futuro judicial del senador Uribe Vélez, a lo que él respondió: en mi opinión personal, viendo lo que está sucediendo, yo hice el debate del paramilitarismo en Antioquia. Uribe debió haber estado preso hace tiempos y por delitos de lesa humanidad. Hoy, claro, van a decir, es que está hablando Petro, y eso no es cierto. Miren mi debate del paramilitarismo en Antioquia del año 2007, dijo. Petro fue ordenado a rectificarse, sin embargo, se sostuvo en su posición sobre los indicios que vincularían al ex jefe de Estado con el paramilitarismo y crímenes de lesa humanidad. El 32% de las Convivir fundadas por Álvaro Uribe cometieron delitos de lesa humanidad. Y en mi íntima convicción, creo que el expresidente Uribe Vélez tiene indicios que ameritan investigación judicial por delitos de lesa humanidad y paramilitarismo, dijo Petro a la W.